¿Quieres practicar tu español fuera de clase y no sabes cómo? Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons. Si no me conoces, me presento. Soy Vanessa, profesora de español online. Hoy te voy a hablar de 4 formas, o te voy a dar 4 ideas para que practiques tu español fuera de clase, fuera del aula. Bueno, si estás aprendiendo español, seguro que a veces te parece que con los ejercicios, las lecturas, las explicaciones que te da en clase tu profesor o profesora, no estás aprendiendo ese español real, ese español de los nativos, del que se oye tanto hablar. Bueno, pues sí, estás aprendiendo el español real, el que hablamos todos los nativos del español. Lo único es que lo estás aprendiendo de forma ordenada, estructurada, de forma que puedas sentar unas bases fuertes y sólidas para, a partir de ahí, ir desarrollando y finalmente hablar español de forma fluida, hablar español en cualquier contexto, formal, informal, ya estés en la oficina del banco o comprando pan, ya estés de fiesta con los amigos y poder usar el español en el día a día. Y aparte de tus clases de español, siempre es importante practicar la lengua fuera de clase, usando distintas herramientas como las que te voy a presentar ahora. La primera y la que siempre decimos es leer. A todos los estudiantes les decimos siempre, tienes que leer mucho, lee algo, no dejes de leer, que te ayuda. Bueno, pues sí, leer es una de las mejores formas de aprender, de mantener y de practicar esa lengua que estás aprendiendo. Pero cuidado, no tienes por qué leer libros de literatura clásica, novelas o literatura seria, profunda. No todo el mundo es un ratón de biblioteca, no a todo el mundo le gusta leer, así que lo mejor es elegir un formato con el que te sientas cómodo, un formato que también uses en tu lengua materna. ¿A qué me refiero con esto? Si tu lengua materna es el inglés, el alemán, el francés y no sueles leer novelas, no sueles leer libros de literatura, pero sí que te gusta leer mucho revistas, blogs, cualquier otro tipo de material, haz lo mismo, pero con la lengua extranjera. Lo importante cuando lees es que vas a ir practicando las estructuras que has aprendido en clase, que vas a ir repasando vocabulario que ya has escuchado, pero de una forma diferente, o que vas a aprender nuevo vocabulario. Y no solo hay libros. Si te gusta leer el periódico, elige un periódico en español o una revista de una temática que te guste en español y lee un artículo. Pero también puedes leer artículos en blogs. Si te gusta algún tema específico, no sé, como la jardinería o la mecánica, o te gusta la cocina, pues busca artículos, revistas o libros que hablen de ese tema para comenzar a practicar. Esto te ayudará a iniciarte en la lectura en esa lengua extranjera. Por supuesto, cuanto más amplio sea el abanico de temas que elijas para leer, más vocabulario aprenderás. Y al fin y al cabo, lo importante es practicar, que no dejes nunca de practicar esa lengua que estás aprendiendo. Ahora, eso sí, si tienes un nivel básico, recuerda que hay muchas lecturas adaptadas. Los niveles básicos, niveles A1 o A2, lo pueden tener más difícil y les puede costar más iniciarse en la lectura, aún con revistas o artículos cortos. Busca un poco en internet porque hay muchos libros y también revistas adaptadas a estos niveles y es ideal para comenzar. Segundo, también nos ayuda mucho ver películas, series, programas en español. Y esto es algo que encanta a los estudiantes. Pero cuidado, si eres principiante puede resultarte estresante porque no hay palabras sino un continuo. Bueno, tienes que tener en cuenta que a la hora de ver series y películas lo tienes que ver como una práctica
que vas a hacer a largo plazo. Es decir, al principio no entenderás mucho, quizá palabras sueltas. Bueno, ponte los subtítulos. En ese caso, la práctica no es en entender todo, sino en ir captando lo que van diciendo y lo que ves escrito. Lo importante es aprender los sonidos, la cadencia, la entonación. Elige también series con capítulos cortos y sobre todo cosas que ya has visto anteriormente. Conforme vayas teniendo un nivel más alto, ya vas quitando los subtítulos, o si primero pones subtítulos en tu idioma, luego los cambias al español, luego los quitas. Recuerda, no vas a entenderlo todo y el objetivo no es entenderlo todo. Piensa que es un trabajo a largo plazo. Una cosa, a la hora de ver series y películas, ten en cuenta que mucho del lenguaje es un lenguaje coloquial. Es un lenguaje que se usa en determinadas circunstancias, ocasiones o con cierto grupo de personas como amigos. Muchas veces ese lenguaje no es correcto a la hora de usarlo en otras situaciones distintas. No lo tomes como el lenguaje general que se habla en cualquier sitio y en cualquier situación. Tercero, podcasts, música y audiolibros, que a mí me encantan para practicar una lengua extranjera. Bien, los podcasts ayudan mucho. Puedes usar, si tienes un nivel avanzado, puedes escuchar podcasts generales que también escuchan los nativos. Hay muchísimos, de muchísimas temáticas. Elige lo que más te interesa y prueba a escuchar capítulos cortos. Los podcasts son súper prácticos para escuchar de camino al trabajo, de vuelta al trabajo. Y recuerda lo mismo, el objetivo no es que lo entiendas todo a la primera, sino practicar, aprender vocabulario e ir cada vez mejorando. Si eres de un nivel inicial intermedio, puede ser que algunos podcasts sean un poco complicados. Pero hay muchos profesores que tenemos podcasts que están un poquito más adaptados a un nivel intermedio y muchos profesores tienen también podcasts adaptados a niveles iniciales, que son ideales para comenzar a practicar de esta manera. La música también puede ayudar. Es menos práctico que un podcast o un audiolibro porque las letras de las canciones tienen estructuras también que no son las comunes del día a día, ya que se adapta el texto a la música. Una de las cosas que a mí más me gusta son los audiolibros. ¿Por qué? Bueno, porque puedes coger un libro que ya te has leído y luego volverlo a escuchar en castellano. Generalmente los audiolibros, la pronunciación es muy clara, la cadencia, la entonación, y es súper práctico. Además, en algunos incluso a veces tienes las letras, lo puedes ir siguiendo. Si ya has leído el libro con anterioridad, te va a resultar mucho más fácil relacionar palabras nuevas con su significado. Y por supuesto, el abanico de temáticas es muy amplio. No solo tienen que ser, como he dicho antes, libros de literatura, puedes elegir libros de cualquier temática. Bien, los podcasts, la música y los audiolibros son extremadamente prácticos porque los puedes meter en cualquier momento del día. Con el móvil y unos auriculares puedes practicar 5 minutos en cualquier momento. Eso sí, como he dicho antes, con las películas, vuestro objetivo no tiene que ser entenderlo todo. Si no, os vais a desmotivar muy rápido. Simplemente relájate, escucha y alégrate cuando entiendes o cuando aprendes algo nuevo. Y por último, en tu día a día también puedes aprender siempre cosas nuevas a través de las redes sociales. Y me refiero a Instagram, YouTube, Facebook, etc. ¿Cómo? Pues muy fácilmente. Hay muchísimos profesores de español que presentan todas las semanas nuevo vocabulario, estructuras, expresiones en distintos niveles de español, como hago yo mismo con estos vídeos de YouTube o en Instagram, donde presento puntos de gramática, expresiones o vocabulario. ¿Cómo podéis usarlos? Si os acostumbráis todos los días a mirar 1 o 2 contenidos de algún profesor y activamente no solo lo leéis, sino que os proponéis, bueno, pues hoy me voy a aprender las 5 palabras de este post porque me interesan. Hoy voy a contestar a este cuestionario o voy a escribir en este cuestionario que ha puesto la profesora o el profesor. Y así todos los días practicas un poquito. Además, en las redes sociales no solo
puedes repasar vocabulario, gramática o pronunciación, sino que puedes aprender también sobre la cultura, sobre las costumbres y las tradiciones de los países donde se habla español. Bueno, y estas son las 4 formas con las que puedes practicar fuera de tu clase de español, en tu tiempo libre o en tu viaje de camino al trabajo, de vuelta a casa. Tengo que ser algo ceniza y decirte que estas 4 opciones que te he mostrado no van a sustituir un aprendizaje ordenado y estructurado. Ya lo hagas tú mismo siguiendo un libro o siguiendo un plan de estudio, ni tampoco va a sustituir a tus clases, ya sean unas clases presenciales, unas clases online. Estas 4 opciones son un complemento buenísimo para que alcances una competencia completa en esta segunda lengua que estás aprendiendo. Bueno, y ahora si quieres practicar tu español, puedes comentar aquí abajo si utilizas alguno de estas 4 opciones para practicar el español o cualquier otra lengua que estés estudiando. Como siempre, te dejo por aquí un botón para que te suscribas y no te pierdas ninguna clase, y por aquí un vídeo que quizá te ayude a seguir practicando tu español. Nos vemos en el próximo vídeo.